Hola, bienvenidos al curso de electrónica industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo rectificador fuente de corriente. Al igual que el inversor fuente de corriente que vimos en el módulo anterior, este dispositivo tiene un inductor en su enlace DC, de tal forma que la corriente que genera ahí es la variable independiente y como ese inductor es bastante grande, entonces esa corriente la podemos considerar una constante. En el caso de la entrada, acá tenemos una fuente trifásica, porque estamos viendo la topología trifásica, un inductor y luego un condensador en paralelo. A los terminales de ese condensador se conectan los terminales de entrada del rectificador y cada uno de los semiconductores, ¿cierto? De los transistores se conecta en serie un diodo, ¿no? Al igual que en el caso anterior. Ahora, para poder analizar este dispositivo, tenemos que entonces identificar los distintos modos de operación de conmutación y lograr el modelo conmutado. Luego, el modelo conmutado podemos encontrar el modelo de estado continuo en la ecuación dinámica y el modelo de estado estacionario. Entonces, para el modelo conmutado, en lugar de dibujar cada uno de los distintos estados de conmutación, lo que vamos a hacer es obtener el modelo para una sola pierna, para una sola fase con los estados de conmutación de esa fase y luego lo vamos a extender a las otras tres fases. Entonces, tenemos el modelo conmutado, que está dado por lo siguiente. Vamos a dibujar entonces la, el voltaje AC, luego la inductancia para una sola fase, luego el voltaje condensador, aquí tenemos entonces VCA, la entrada al rectificador la vamos a llamar IRA y el rectificador tiene dos interruptores. A esos interruptores les vamos a llamar por el nombre de su variable de control, que sería SA1 y SA2. Luego en el enlace DC tenemos la corriente, el inductor y la corriente IDC. En los terminales de DC del rectificador vamos a considerar un voltaje que es VRA, que es el voltaje de salida, pero que es entregado solamente por el voltaje de la fase A. Luego tenemos que combinarlo con la fase B y C. Entonces, para poder encontrar el modelo, tenemos que fijarnos en los comportamientos de las variables dependientes. En este caso sería IRA, va a ser igual a SA1 menos SA2 por la SA1 menos SA2 por la corriente IDC. Es decir, cuando el interruptor de arriba está encendido, la corriente IRA corresponde a IDC y el de abajo está apagado. Cuando tenemos el de arriba apagado y el de abajo encendido, corresponde a menos IDC. Y si el SA1 o el SA2 están los dos encendidos o apagados, la corriente IRA va a ser cero. De la misma forma, para el voltaje VRA tenemos que es SA1 menos SA2, esta vez por el voltaje del condensador que está en el lado AC. De esta forma, si el interruptor de arriba está encendido, entonces el polo positivo se va a conectar a VCA y si el de abajo está encendido, el polo negativo se va a conectar a VCA. Si los dos están apagados o encendidos, el voltaje VRA que va a suministrar este dispositivo va a ser cero. Entonces, si extendemos esto para las otras fases, tenemos lo siguiente. Tenemos que la corriente IRR va a ser entonces SB1 menos SB2 por IDC y la corriente IRC va a ser SC1 menos SC2 por IDC. Y de la misma forma, para el voltaje DC, que está en el lado de C antes de la inductancia, va a estar dado por VR, es igual a la suma de VRA más VRB más VRC.
¿Por qué se puede considerar la suma? A pesar de que los tres están en paralelo, porque solamente uno de los combinaciones que tenemos acá se va a producir en cada momento. Recuerden que hay solamente un interruptor que se enciende en el lado superior y un interruptor que se enciende en los tres conductores inferiores, los tres interruptores inferiores. Por lo tanto, podemos plantear el voltaje VR como la suma de los tres voltajes. Y eso correspondería entonces a SA1 menos SA2 por BCA más SB1 menos SB2 por BCB más SC1 menos SC2 por BCS. Y ahí tenemos la contribución de cada una de las fases al voltaje VR. Si comprobamos esto, vamos a comprobarlo con un estado. Supongamos que el interruptor SA1 está encendido y el SB2 está encendido. Por lo tanto, tenemos que el SA1 es 1 y el SB2 es 1. Si consideramos que todos los demás estados van a ser 0, entonces nos queda la siguiente combinación. IRA va a ser IDC. Y efectivamente ustedes pueden ver que IRA que viene acá va a ser IDC. IRB va a ser menos IDC. Y también lo pueden comprobar aquí, que si vemos la circulación de corriente aquí va a circular por el valor negativo de IDC. Y tenemos que IRC va a ser 0 porque no hay ninguna conductor en la fase C conectado. Y en el caso de BR correspondería al voltaje BA menos el voltaje BB, porque está conectado entre los terminales A y B del condensador. Perdón, aquí esto es BCA y BC. Y pueden ver que efectivamente corresponde a uno de los estados de conmutación. O sea, el modelo que tenemos aquí conmutado representa a ese estado de conmutación. Y así puede representar a los otros 9 estados de conmutación distintos. Bien, una vez que tenemos entonces el estado de conmutación, lo que se hace es encontrar el modelo continuo, es decir, en donde reemplazamos las variables S, que son variables, recuerden, que son variables de conmutación, es decir, son solo 0 o 1, 0 si está apagado, 1 si está encendido, por una variable que es continua. Para eso vamos a ver el dibujo que tenemos acá, en donde las variables SA1 y SA2, que son variables, como ustedes ven, discretas, que solamente tienen valor 1 o 2, 1 o 0, perdón, en el tiempo, pueden ser representados por sus valor medio y un valor fundamental. Y así como ya se mencionó anteriormente, por una serie de armónicos que no vamos a considerar. Entonces nos vamos a centrar solamente en el valor medio y en el fundamental. Entonces para el modelo continuo tenemos lo siguiente. Que el SA1, que es el interruptor que va a estar en la fase A, esto va a hacer lo mismo para la fase B y la fase C. El SA1 va a ser un medio más la mitad de la señal de modulación, m seno de omega t más alfa. ¿Ya? Vamos a indicar que el índice de modulación tiene entonces un ángulo alfa con respecto al voltaje de entrada. El voltaje de entrada, como esto es un rectificador, el voltaje de entrada va a ser nuestra referencia de ángulo cero. Y el SA2 va a ser igual a un medio menos m medio seno de omega t más alfa. ¿Ya? Porque vamos a estar conmutando la parte de arriba y la parte de abajo al mismo tiempo. Al hacer eso, entonces vamos a definir nuestra función de conmutación SA. ¿Ya? Esta función de conmutación SA no es, correspondería entonces a la suma de SA1 menos, SA1 menos SA2, y no es una variable que exista realmente en el convertidor, pero sí nos sirve a nosotros para poder representar de forma simple su funcionamiento. ¿Ya? Si se fijan en el modelo conmutado, en todas partes aparece el S1, que sería el S superior, menos el S inferior, tanto para la corriente como para los voltajes. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar ese valor. Y ese valor, si reemplazamos las expresiones de arriba, nos queda lo siguiente: seno de omega t más alfa menos un medio más m medio seno de omega t más alfa. Entonces, el SA,
que sería la función de conmutación de la fase A, no tiene componente de valor medio y tiene solamente componente de valor fundamental, que es igual al índice de modulación, m seno de omega t más alfa. Y aquí ustedes pueden ver que en la figura, una vez que encontramos la resta de los dos pulsos de disparos, tenemos entonces una señal de conmutación que tiene un valor medio fundamental. Esa línea roja que ustedes ven acá en cada una de las figuras corresponde, perdón, no valor medio, valor fundamental, corresponde al valor fundamental. Bien, entonces ahora que tenemos el valor de CA, podemos encontrar el valor de las corrientes y el valor de los voltajes. ¿Ya? Entonces, si consideramos, vamos a ver primero las corrientes, si consideramos la corriente IDC como una constante, es decir, que el inductor es suficientemente grande para mantener la corriente constante, la corriente IRA sería entonces IDC por M seno de omega t más alfa. Es decir, recuerden que era IDC por S1 menos SA1 menos SA2. Ahí sería, lo voy a escribir completo para que corresponde a SA por IDC. Como IDC es constante y el SA lo tenemos calculado arriba, nos quedaría, lo voy a escribir al revés, por M seno de omega t más alfa. Para la fase B tenemos lo siguiente, es SB por IDC, y esto sería el mismo IDC, M seno de omega t más alfa, pero esta vez en la fase B, o sea, menos 2 pi tercios. Y el IRC va a ser SC por IDC, y esto es IDC por M, seno de omega t más alfa, más 2 pi tercios, porque es la fase C. ¿Bien? Podemos notar que la amplitud de la corriente IR, A, B y C es la misma. En todos casos, IR sería igual a IDC por M, es decir, la corriente de C por el índice de modulación. Esa es la amplitud de la corriente sinusoidal fundamental que nosotros vemos en los terminales de entrada del rectificador. Ahora veamos el voltaje en los terminales de C, o sea, el voltaje VR. Para tener voltaje VR, entonces necesitamos calcular VRA, VRB y VRC. Entonces vamos a partir primero calculando VRA, que era el índice de modulación, ¿cierto? SA por el voltaje BC. Y vamos a considerar que el voltaje BCA también es una señal fundamental. El voltaje de los condensadores. Entonces va a ser BC, seno de omega t, pero esta vez le vamos a llamar, va a tener un cierto ángulo que es beta. Es el ángulo del voltaje del condensador. Entonces, para la fase A tenemos que VRA va a ser la multiplicación del SA por esto, y nos queda que VRA, entonces SA es M seno de omega t más alfa, y el BCA es BC seno de omega t más beta. Estas dos expresiones, recuerden que como son la multiplicación de dos senos, lo podemos expresar en términos de una suma de cosenos, es decir, el coseno de la resta, si restamos los dos nos queda alfa menos beta, y el coseno menos el coseno de la suma. Y si sumamos los dos nos queda 2 omega t más alfa más beta. Luego para el BRB nos queda exactamente lo mismo, MBC medios, pero esta vez tenemos un coseno de alfa menos beta y menos un coseno de 2 omega t más alfa más beta, menos, como es la fase B, menos 4 pi tercios, el doble del ángulo. Y luego en BRC nos queda que es M por BC medios por el coseno de alfa menos beta, menos el coseno de 2 omega t más alfa más beta, más 4 pi tercios. El VR es la suma de los tres voltajes, VRA, VRB, VRC, y como pueden ver, el primer término se va a sumar, porque son siempre los mismos cosenos, pero el segundo término se va a cancelar, porque tenemos que son tres valores que son sinusoidales, con la misma amplitud y con 120 ángulos de fase entre ellos.
Por lo tanto, al sumarse se van a cancelar. Y nos queda solamente 3 medios MVC por el coseno de... Este voltaje VR corresponde a un valor constante, un valor continuo, que no depende del tiempo, y está dado por el índice de simulación, el voltaje del condensador y el ángulo entre el coseno del ángulo entre el índice de simulación y el voltaje del condensador. Bien, una vez que tenemos entonces estas expresiones, tenemos las expresiones tanto a la entrada del rectificador como a la salida del rectificador, ¿cierto? IRA, IRB, IRC con su amplitud y el voltaje VR. Entonces, como tenemos la entrada y la salida, ahora nos corresponde plantear las ecuaciones dinámicas del resto del convertidor. Vamos a plantearle entonces las ecuaciones dinámicas. La primera ecuación dinámica corresponde al voltaje de entrada y nos dice que el voltaje de entrada es igual a la caída de tensión del inductor, L de I, voy a llamar IF a este, L de IF de T, más el voltaje del condensador BC. La segunda ecuación dinámica es la ecuación de Kirchhoff de corriente, que nos dice que la corriente IS va a ser igual a la corriente del condensador, que es C de BC a dt, más la corriente que va hacia el rectificador, que es IR. Y finalmente tenemos la ecuación dinámica del lado de C. En el lado de C tenemos la ecuación de voltaje, que nos dice que el voltaje del rectificador es igual a la caída de tensión en el inductor, IDC, más la caída de tensión en la carga, que en nuestro caso como es resistiva sería R por IDC. Las dos variables, bueno, y aquí tenemos variables de entrada, variable de condensador, la corriente y la corriente de entrada y de salida. A las dos variables que están asociadas al rectificador ya las tenemos calculadas en términos de índice de modulación, como ustedes pueden ver en las dos ecuaciones de arriba. Por lo tanto, tenemos que ahora se pueden expresar directamente en función de las ecuaciones dinámicas. Para eso vamos a considerar dos casos. Primero, como las dos primeras ecuaciones, la ecuación de la corriente IS y del voltaje BC son alternas, vamos a hacer un estado estacionario alterno, mientras que la última va a ser un estado estacionario continuo porque es de la corriente continua. Entonces vamos a partir con en estado estacionario, ¿cierto? De C significa que las derivadas van a ser 0. Y eso lo podemos aplicar solamente para la ecuación 3. En esa ecuación 3 entonces nos dice si la derivada es 0, nos dice que el voltaje BR, que ya lo teníamos calculado, ¿cierto? Que es 3 medios M por BC coseno de alfa menos beta, es igual a R por IDC, porque IDC es la variable constante. Entonces con eso podemos, tenemos, que depende del índice de modulación, depende de, aquí podemos ver el índice de modulación y el ángulo del índice de modulación, que es alfa, que es la entrada de nuestro sistema. Esa es la variable que nosotros podemos controlar. Pero también depende de las variables de estado, es decir, depende de BC, de alfa, de beta, perdón, que es el ángulo del voltaje del condensador, y además depende de IDC. Por lo tanto, tenemos ahí dos variables que calcular. Y en el caso de las corrientes alternas, vamos a aplicar un estado estacionario alterno, que es en donde se ocupan fasores. Entonces tenemos lo siguiente. En estado estacionario AC, fasores, vamos a escribir lo siguiente. El voltaje de entrada es Vs ángulo 0, porque recuerden que es nuestra referencia de ángulo,
va a ser igual a J omega L, que es en el fondo la inductancia, del lado AC, L, y esta es la inductancia del lado de C, es un detalle que se me había olvidado. J omega C por la corriente IS, que va a tener un ángulo phi, que es el ángulo entre el voltaje de entrada y la corriente de entrada, más el voltaje del condensador, que este voltaje del condensador ya vimos que tenía un ángulo beta. Luego tenemos la corriente IS, un ángulo phi va a ser igual a J omega C por el voltaje del condensador, que tiene un ángulo beta, más la corriente IR, que tiene un ángulo alfa. ¿Por qué la corriente IR tiene un ángulo alfa? Porque si se van arriba, van a poder identificar que efectivamente la corriente tiene el mismo ángulo que el índice de modulación. Lo podemos ver acá. Entonces tenemos con esas dos ecuaciones planteadas las ecuaciones fasoriales. Para poder resolver estas ecuaciones fasoriales, lo que tenemos que hacer entonces es elegir una y reemplazarla en la otra ecuación. Vamos a elegir el voltaje, entonces vamos a resolver las ecuaciones fasoriales primero planteando el voltaje. Entonces nos queda Bs, ángulo 0, va a ser igual a J omega L por la corriente I phi. Pero la corriente I phi está abajo, está escrita en la ecuación de abajo, por lo tanto la vamos a escribir directamente acá y nos queda J omega C, BC del ángulo beta más IR ángulo alfa, y nos queda el voltaje BC beta. Por lo tanto podemos resolver, extender esta expresión y nos queda que el voltaje de entrada es 1 menos omega cuadrado LC por el voltaje BC de ángulo beta más J omega L por la corriente IR de alfa. De esta expresión tenemos el voltaje de entrada, es un elemento conocido, y la corriente IR también es un elemento conocido porque conocemos el índice de modulación. Y además esa corriente IR la podemos calcular de la corriente IDC, multiplicado por el índice de modulación. Por lo tanto la conocemos. Y de esa forma podemos expresar nuestro voltaje BC, el voltaje condensador, sería igual entonces al BS, al voltaje de entrada, menos la caída de tensión en el inductor, dividido por el término de la impedancia. ¿Ya? Una vez que tenemos esto, podemos ocupar la misma ecuación de la corriente arriba para encontrar la expresión de la corriente, que nos queda I S de phi, entonces sería J omega C por el voltaje del condensador, y ese voltaje del condensador lo tenemos acá arriba, por lo tanto sería BC ángulo 0 menos J omega L R de alfa, de ángulo alfa, todo esto dividido por 1 menos omega cuadrado LC, más la corriente IR. También lo podemos escribir en términos, agrupar los términos, ¿cierto?, de la corriente IR, y nos queda que la corriente de entrada, IS, aquí me equivoqué, esto era IS, va a estar dado por IR de alfa más J omega C
por el voltaje de entrada ángulo 0, todo eso dividido por 1 menos omega cuadrado LC. Bien, en estas dos ecuaciones que tenemos acá abajo, entonces podemos calcular el voltaje del condensador y la corriente de entrada en términos del y la corriente de entrada en términos de la corriente IR y el voltaje BS. El voltaje BS lo conocemos porque es la variable, el voltaje de la red, por lo tanto es un voltaje conocido, y lo único que queda por determinar entonces es la corriente IR. Y esa corriente IR, como lo calculamos anteriormente, se podía calcular considerando la corriente IS continua, y por lo tanto que esta dependía del índice de modulación y de la corriente DC. Entonces tenemos tres variables, tres ecuaciones y podemos resolver las tres variables. Bien, con eso terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.